Esta noche, el día ya terminó. Todo lo que tenías que hacer ya está hecho, y lo que quedó pendiente puede esperar hasta mañana. No va a ningún sitio. Va a seguir ahí cuando despiertes, pero ahora mismo, en este momento, lo único que importa eres tú, tu cuerpo, tu respiración, el peso de tus párpados, la sensación de tu cuerpo hundiéndose poco a poco en la cama. Esta noche te traigo 5 historias, 5 cuentos de lugares distintos, de tiempos distintos, de personas distintas. Algunos vienen del pasado, de aldeas y bosques y caminos de tierra. Otros vienen de lugares que todavía no existen, pero todos ellos tienen algo en común. Todos ellos te van a dejar algo, una pequeña semilla, una idea suave, algo que tu mente puede guardar mientras tu cuerpo descansa. No tienes que hacer ningún esfuerzo, no tienes que recordar nada, solo escucha, solo respira y deja que las palabras te lleven despacio hacia donde necesitas ir esta noche. Bienvenido a tu momento. Cuento 1. El hombre que aprendió a mirar el río. Había una vez un hombre llamado Aldrich que llevaba toda su vida corriendo. Desde muy joven había trabajado sin descanso. Se levantaba antes de que el sol asomara por las montañas, cuando el cielo todavía era de ese azul oscuro que no es noche, pero tampoco es día. Se lavaba la cara con el agua fría del pozo y ya estaba pensando en lo primero que tenía que hacer, en lo segundo, en lo tercero. Construyó su casa con sus propias manos, piedra a piedra, viga a viga. Tardó 3 años, y en esos 3 años no descansó ni un solo domingo. Sembró sus tierras en primavera, recogió sus cosechas en otoño, preparó el suelo en invierno para que la primavera siguiente fuera mejor. Y cuando los demás descansaban junto al fuego después de cenar, él seguía trabajando a la luz de una vela. Los vecinos lo admiraban. Le decían: Aldrich, eres el hombre más constante que hemos conocido. Y él sonreía, pero por dentro sentía algo que no sabía nombrar, una especie de inquietud que no desaparecía nunca, como si siempre le faltara algo, como si hubiera una pieza que nunca encontraba su sitio. Lo curioso era que cuanto más hacía, más inquieto se sentía, como si trabajar más duro fuera la respuesta. Pero la respuesta nunca llegaba. Un atardecer de otoño, caminando por el bosque que crecía más allá de su aldea, Aldrich escuchó un sonido. Era el agua. Se acercó entre los árboles, apartando ramas suaves cargadas de hojas amarillas y rojas, pisando un suelo de musgo húmedo que cedía ligeramente bajo sus pies, y encontró un río.
un río tranquilo y poco profundo, que no tenía ninguna prisa. El agua corría despacio, entre piedras redondeadas y brillantes, haciendo ese sonido suave y constante que solo hace el agua cuando nadie la obliga a ir a ningún sitio. Aldrich se sentó en la orilla, no porque quisiera descansar, sino porque sus piernas simplemente se detuvieron solas. Y allí estuvo, mirando el río. El agua pasaba y pasaba y pasaba, siempre diferente, siempre la misma. Las hojas caían desde los árboles de la orilla, tocaban el agua suavemente y se iban flotando despacio hacia algún lugar río abajo, sin resistirse, sin luchar contra la corriente, sin preguntar a dónde iban, simplemente dejándose llevar. Aldrich intentó levantarse varias veces. Tenía cosas que hacer. El granero necesitaba una reparación antes del invierno. Las herramientas del campo estaban sin limpiar. Había madera que cortar. Siempre había algo que hacer. Pero el río no le prestaba ninguna atención. El río no sabía que había cosas que hacer. El río no tenía lista de tareas. El río simplemente seguía siendo río, en cada piedra, en cada reflejo de luz dorada que el sol poniente dibujaba en su superficie. Y entonces, algo ocurrió dentro de Aldrich. No fue un pensamiento claro. No fue una idea que pudiera explicar con palabras. Fue más bien una sensación. Como cuando llevas cargando un saco muy pesado durante tanto tiempo que ya te has olvidado de que lo llevas y de repente alguien te lo quita y te das cuenta de lo pesado que era solo porque ya no lo tienes. Se dio cuenta de que nunca había parado a mirar nada. Nunca había escuchado de verdad el viento entre las hojas. Nunca había sentido el sol en la cara sin pensar simultáneamente en lo que tenía que hacer después. Nunca había visto caer la nieve sin calcular cuánto tardaría en limpiar el camino. Nunca había dejado que un momento simplemente fuera un momento, sin añadirle nada, sin quitarle nada. El río no necesitaba llegar a ningún sitio para ser río. Ya era río, completamente río, en cada instante, en cada piedra que rodeaba con paciencia, en cada pequeño remolino que formaba alrededor de una ramita caída. El río era exactamente lo que era, y eso era suficiente. Aldrich se quedó allí hasta que las estrellas empezaron a aparecer una a una en el cielo. Primero una, luego 3, luego docenas. El bosque se fue oscureciendo despacio y el sonido del río se fue haciendo más nítido, más presente, como si la oscuridad lo amplificara. Cuando por fin se levantó para volver a casa, algo había cambiado en él, no en su trabajo, no en sus campos, no en la lista de cosas que tenía que hacer, sino en él.
en la manera en que su cuerpo cargaba todo eso. Empezó a hacer las mismas cosas, pero de otra manera, con más calma, con más presencia, como si cada tarea fuera también un río, algo que merecía ser vivido, no solo terminado, algo que tenía su propio sonido, su propio ritmo, si te molestabas en escucharlo. Cuando podaba los árboles, notaba la textura de la corteza bajo sus dedos. Cuando sembraba, sentía la tierra fría y suave entre sus manos. Cuando comía, saboreaba la comida en lugar de engullirla, pensando en lo siguiente. Y dicen en la aldea que desde aquel día Aldrich fue el hombre más trabajador y también el más tranquilo, que sus campos producían igual que antes, que su casa seguía siendo la mejor construida de la comarca, pero que en sus ojos había algo que antes no estaba, una especie de quietud, como el reflejo de un río en un día sin viento, porque había aprendido que la vida no es solo lo que construyes, la vida también es el sonido del agua mientras la escuchas, es el peso de una hoja cayendo, es el color del cielo cuando el sol se va. Es ese segundo exacto en que todo está bien, aunque no hayas terminado la lista. Cuento 2. La tejedora de nubes. Muy lejos de aquí, en un tiempo en que el mundo era más joven y la frontera entre lo visible y lo invisible era más fina, vivía una mujer llamada Serafal. Serafal vivía sola en lo alto de una colina redondeada. Su casa era pequeña y de piedra blanca. Desde su única ventana grande se podía ver todo el valle que se extendía debajo. Los campos ordenados de color verde y dorado. Los caminos de tierra que serpenteaban entre las granjas y el cielo enorme y cambiante que lo cubría todo como una manta que alguien hubiera tejido con paciencia infinita. Y precisamente de eso se ocupaba Serafal, de tejer. Pero no tejía lana, ni seda, ni lino, ni algodón. Serafal tejía nubes. Su rueca era antigua, muy antigua. Había pertenecido a su abuela y a la madre de su abuela, y quizás a alguien antes de eso. Era de madera oscura, tan lisa de tanto uso que brillaba como si fuera de piedra pulida, y tenía algo especial que ninguna otra rueca tenía. Podía hilar la niebla. Cada mañana, antes de que el sol saliera del todo, Serafal salía de su casa con la rueca bajo el brazo. El amanecer traía siempre una neblina suave que flotaba sobre los campos del valle y trepaba despacio por la ladera de la colina. Serafal extendía los brazos y recogía esa niebla entre sus dedos como si fuera lana de un cordero. La amasaba suavemente, la estiraba, la enrollaba
y luego la ponía en la rueca y empezaba a hilar. Nubes redondas y gordas y blancas para los días de verano, cuando la gente del valle necesitaba sombra para trabajar los campos. Nubes finas y transparentes como velos de novia para los amaneceres de primavera, cuando el sol necesitaba luz, pero no demasiada. Nubes grises y densas y oscuras para cuando la tierra estaba seca y necesitaba lluvia. Nubes rosadas para los atardeceres de los domingos, porque Serafal pensaba que los domingos merecían algo bonito. La gente del valle miraba el cielo cada mañana antes de decidir lo que iban a hacer. Decían: hoy Serafal ha tejido nubes de lluvia. Será mejor quedarse cerca de casa y hacer las tareas del interior. O decían: hoy el cielo está lleno de nubes blancas y suaves. Será un día tranquilo y podemos ir al mercado sin preocupaciones. Nadie los había explicado nunca. Era algo que todos sabían desde niños. Las nubes las hacía la mujer de la colina. Pero un día Serafal se despertó y no pudo tejer, no porque le faltara niebla. Esa mañana había más neblina que nunca. Cubría el valle como una sábana blanca y espesa, no porque su rueca estuviera rota, giraba perfectamente, sino porque sus manos estaban cansadas, un cansancio diferente a todos los cansancios que había sentido antes. No era el cansancio de los músculos, era un cansancio que venía de dentro, de muy adentro, del lugar donde viven las ganas de hacer las cosas. Se sentó frente a la ventana grande y miró el cielo, sin nubes, limpio y azul y vacío, y por primera vez en muchos años, Serafal se puso a llorar. Lloraba porque llevaba décadas tejiendo nubes cada mañana para que otros tuvieran sombra en verano y agua en otoño, para que los campos crecieran y las cosechas fueran buenas, para que los niños del valle pudieran señalar el cielo y ver nubes con formas de animales y reírse, para que los enamorados que caminaban juntos al atardecer tuvieran un cielo rosado que recordar. Pero nadie, en todo ese tiempo, le había dado nada a ella. No es que fuera culpa de nadie. La gente del valle era buena gente, pero las nubes estaban ahí cada día, como el sol, como el viento, como el sonido de los pájaros por la mañana. Y las cosas que siempre están, a veces se vuelven invisibles, se dan por supuestas. Se olvida que alguien las hace. Estuvo todo el día sin salir. El cielo permaneció despejado y brillante y desnudo. El valle se calentó más de lo normal para esa época del año. Los animales buscaban sombra debajo de los árboles. Los campesinos miraban hacia arriba de vez en cuando, frunciendo el ceño, sin entender exactamente qué pasaba, pero notando que algo no estaba bien. Al anochecer, cuando Serafal estaba sentada con una taza de té frío entre las manos,
Alguien llamó a su puerta. Era una niña. No tendría más de 6 o 7 años. Tenía el pelo castaño hecho un desastre y las mejillas muy coloradas de haber subido corriendo por la ladera de la colina. Miraba a Serafal con unos ojos grandes y serios. Serafal, ¿estás bien? Hoy no había nubes y yo me he preocupado. Serafal la miró en silencio durante un momento. ¿Y tú? ¿Cómo sabes que las nubes las hago yo? La niña se encogió de hombros como si la pregunta fuera obvia. Mi abuela me lo explicó cuando era pequeña, y yo siempre te he visto desde abajo por las mañanas, con tu rueca junto a la ventana. Antes de ir al colegio, me asomaba a ver qué nubes ibas a hacer. Serafal no supo qué decir. Llevaba años en esa colina y nunca se había preguntado si alguien la observaba. La niña metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó algo con cuidado. Era una flor pequeña y azul, algo aplastada por el viaje en el bolsillo, pero todavía con sus pétalos abiertos y todavía con color. Te la traigo porque mi abuela dice que cuando alguien está triste, lo mejor es llevarle algo bonito. Y como no sabía si estabas triste, he traído una flor por si acaso. Serafal tomó la flor entre sus manos. La miró durante mucho tiempo. Una flor pequeña y aplastada que una niña había guardado en el bolsillo y subido corriendo por una colina, porque se había preocupado y sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía. No gratitud exactamente, algo más que gratitud. La sensación de que alguien la veía, no su trabajo, no sus nubes, no lo que producía cada mañana. A ella, a Serafal, la mujer de la colina. A la mañana siguiente, Serafal salió antes del amanecer como siempre. Recogió la niebla entre sus dedos, la hiló en su rueca antigua y tejió. Pero esa mañana tejió algo diferente. Una nube pequeña y azul, con forma de flor de 5 pétalos. La dejó flotar despacio hasta que quedó justo encima de la aldea, justo encima de la casa donde vivía una niña con el pelo castaño hecho un desastre. Y la moraleja de Serafal es que dar es una de las cosas más hermosas que podemos hacer, pero que dar sin recibir cansa el alma, y que a veces lo que alguien necesita no es un gran gesto ni un regalo caro. A veces lo que necesita es que alguien suba corriendo por una colina con una flor aplastada en el bolsillo, simplemente porque se preocupó. Cuento 3. El guardián del bosque de cristal. En un tiempo que todavía no ha llegado, cuando los seres humanos habían aprendido a construir ciudades que flotaban entre las nubes y naves que cruzaban el espacio entre las estrellas, pero todavía no habían aprendido del todo a escucharse los unos a los otros. Existía en un planeta lejano un lugar llamado el Bosque de Cristal. No era un bosque de árboles,
Era un bosque de estructuras transparentes que brotaban del suelo como si alguien las hubiera plantado. Algunas eran tan altas como torres y tan finas como agujas. Otras eran anchas y bajas y se curvaban hacia la tierra, como si estuvieran inclinándose en una reverencia. Había algunas que tenían formas que no se parecían a nada conocido. Espirales que se enrollaban sobre sí mismas durante metros y metros, o planos verticales enormes como paredes que captaban la luz y la descomponían en 1000 colores. Y cuando el viento soplaba entre todas esas estructuras, sonaban, cada una a su manera, cada una con su nota, y juntas formaban algo que no era exactamente música porque nadie la había compuesto, pero que tampoco era ruido porque tenía una armonía extraña y profunda que calaba despacio. El guardián de ese bosque se llamaba Oren. Oren llevaba 27 años viviendo en una pequeña cápsula transparente en el centro del bosque. Había llegado siendo joven, sin saber bien lo que encontraría, y se había quedado porque encontró algo que no esperaba, una forma de paz que no había conocido en la ciudad ruidosa donde creció. Su trabajo consistía en 3 cosas: recorrer el bosque cada día, observar cada estructura y anotar cualquier cambio en un registro que llevaba desde el primer día, y reparar lo que encontrara dañado usando una herramienta especial que emitía un haz de luz cálida y sellaba las grietas del cristal desde dentro. Pero la parte más importante de su trabajo no aparecía en ningún documento oficial. La parte más importante era escuchar. Cada tarde, cuando la luz del sol empezaba a bajar y las estructuras comenzaban a vibrar con una intensidad diferente, Oren buscaba un lugar entre ellas. Se sentaba en el suelo, cruzaba las piernas, cerraba los ojos y escuchaba. No escuchaba buscando nada en concreto, solo escuchaba. Y con los años había aprendido que el bosque hablaba, no con palabras, con cambios. Una nota más aguda en la estructura del sector norte significaba que la temperatura atmosférica estaba subiendo más rápido de lo normal. Una vibración más lenta y grave en las columnas centrales significaba que el subsuelo estaba en calma. Un silencio repentino en un sector, que algo había pasado ahí que merecía atención. El bosque hablaba, y Oren había aprendido a entenderlo. Un día llegaron visitantes. Eran 7 científicos de una ciudad importante. Venían con equipos de análisis, pequeños aparatos que flotaban solos y medían todo: temperatura, composición química del aire, vibraciones, campos electromagnéticos. Llevaban pantallas transparentes en las muñecas donde los datos aparecían en tiempo real. Eran brillantes, eran eficientes y estaban convencidos de que iban a entender el bosque en unos días. Se acercaron a Oren con respeto, pero con la ligera impaciencia de la gente que siempre tiene mucho que hacer. Le explicaron sus herramientas,
Le mostraron los datos que ya habían recopilado en las primeras horas. Le dijeron que sus sistemas podían procesar en una tarde lo que él tardaba semanas en observar manualmente, que sus modelos predictivos eran precisos al 99%, que quizás ya no hacía falta un guardián humano permanente. Oren los escuchó con atención, asintió, no discutió, y cuando terminaron, los miró en silencio durante un momento. Luego se sentó en el suelo. Los científicos se miraron entre sí. Oren señaló el suelo alrededor de él. Sentaos, solo un momento. Os pido solo eso. Se sentaron, con cierta incomodidad, con sus pantallas todavía parpadeando en las muñecas. Oren cerró los ojos y dijo simplemente: escuchad. Al principio los científicos no escucharon nada que sus instrumentos no hubieran medido ya. Vibraciones, frecuencias, datos, el viento moviendo el cristal, cosas que ya conocían en forma de números, pero Oren no dijo nada más. Y ellos, poco a poco, sin que nadie se lo pidiera, fueron bajando las muñecas, fueron dejando de mirar las pantallas, fueron soltando la tensión de los hombros y empezaron a escuchar de otra manera, no con la parte del cerebro que clasifica y analiza, con otra parte, una parte más antigua, más lenta, más tranquila, y entonces lo oyeron de verdad. No era un sonido, era miles de sonidos al mismo tiempo, capas y capas de vibraciones que se entrelazaban como conversaciones en un idioma que no entendían, pero que sentían. Algunas llegaban de muy lejos, tenues y profundas como un susurro desde el fondo de la tierra. Otras nacían justo debajo de donde estaban sentados y subían por el suelo y entraban por los huesos. Y todo junto respiraba. El bosque entero respiraba. No como los pulmones respiran, sino como respira algo muy grande y muy viejo que lleva ahí mucho más tiempo del que cualquier ser vivo puede recordar. El científico más joven del grupo, que no tendría más de 30 años, abrió los ojos con una expresión que Oren reconoció bien. Era la expresión de alguien que acaba de entender algo que no puede ponerse en palabras. ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo a escuchar esto así? Oren pensó un momento. Toda mi vida. Y todavía aprendo algo nuevo cada día. Los científicos se quedaron una semana más de lo previsto. Sus instrumentos registraron todo lo que podían registrar. Pero cuando se fueron, además de los datos, se llevaron algo diferente. La comprensión de que hay dimensiones de las cosas que los instrumentos pueden señalar, pero que solo se entienden de verdad cuando te sientas en el suelo, cierras los ojos y escuchas con todo tu cuerpo en silencio. La enseñanza de este cuento
es que en un mundo que valora cada vez más la velocidad y la eficiencia, la capacidad de detenerse, de callarse, de escuchar de verdad sin buscar datos ni respuestas, es uno de los talentos más raros y más necesarios que existe, y que esa capacidad no viene sola, se cultiva despacio, todos los días. Cuento 4. El viejo sastre y el abrigo de las 1000 historias. En una ciudad antigua, en una calle tan estrecha y tan encajonada entre edificios altos que solo recibía sol directo 1 hora al día al mediodía, vivía un sastre llamado Merco. Merco había abierto su taller en esa calle cuando tenía 22 años. Ahora tenía 72. 50 años de aguja e hilo. 50 años de telas y patrones y clientes que llegaban con bodas y funerales y necesidades que no siempre sabían expresar con palabras. Tenía las manos como tenía que tenerlas un hombre que lleva 50 años trabajando con las manos, llenas de marcas, con los dedos índice y pulgar de la derecha ligeramente callosos en los puntos exactos donde sostenía la aguja, con las venas marcadas y la piel fina y los nudillos un poco abultados por los años. Pero esas manos todavía se movían con una precisión y una delicadeza que asombraba a cualquiera que las viera trabajar, como si los años, en lugar de cansarlas, las hubieran afinado. Su taller era pequeño y estaba siempre lleno de telas colgadas en perchas y enrolladas en estantes y dobladas en cajas. Telas de colores vivos y de colores discretos. Telas de seda fina que venían de lugares muy lejanos, en barcos que tardaban meses en llegar. Telas de lana gruesa y caliente de las aldeas de las montañas. Telas estampadas y telas lisas y telas bordadas con hilos de colores que brillaban con la luz. Y en el fondo del taller, colgado de un gancho de madera oscura, había un abrigo. Era marrón, un marrón muy oscuro que en algunos pliegues parecía casi negro, y tenía parches, muchos parches. En el hombro derecho había un cuadrado de tela azul brillante. En el codo izquierdo un triángulo de lana roja. En el cuello por dentro un trozo de tela con flores bordadas pequeñitas en hilo verde y amarillo. Cerca del bolsillo inferior derecho había un rectángulo de tela a rayas que no combinaba con nada del resto. Y así, por todo el abrigo, aquí y allá, distintos retales de distintas texturas y distintos colores cosidos con una precisión tan perfecta que parecía que siempre habían estado ahí. Un martes de invierno, cuando llovía fuerte afuera y la calle estrecha se había convertido en un pequeño río. Entró al taller un joven. Se llamaba Daban. Tenía 24 años y venía de un pueblo a 3 días de camino. Había llegado a la ciudad con una mochila pequeña, muy poco dinero y muchas ganas de aprender un oficio que le diera una vida. Alguien le había dicho que el viejo Merco a veces tomaba aprendices,
Merco lo miró cuando entró. Lo miró de arriba a abajo con esa mirada que tienen las personas que llevan mucho tiempo observando detalles. Luego señaló hacia el fondo del taller. ¿Ves ese abrigo? Davan miró. Sí, señor. ¿Qué ves? El joven observó durante unos segundos. Veo un abrigo viejo con muchos remiendos. Un abrigo que ha tenido mucho uso. Merco asintió muy despacio. Ven, acércate más. Deivan cruzó el taller sorteando las telas colgadas y se acercó al abrigo. Y entonces vio lo que desde lejos no se veía. Cada uno de esos parches, cada uno de esos retales añadidos, estaba cosido con una delicadeza extraordinaria. Los puntos eran pequeños y uniformes y perfectos. Las uniones entre una tela y otra, entre texturas completamente diferentes, eran tan suaves y tan naturales que casi había que mirar muy de cerca para ver dónde terminaba una y empezaba la otra. Era como si cada parche hubiera crecido ahí, como si el abrigo siempre hubiera sido así. Este abrigo, dijo Merco acercándose también, tiene 53 años. Era de un marinero joven que llegó un día de lluvia muy parecido a este, y me lo trajo para que le arreglara un desgarro en el forro. Me dijo que volvería en 3 días. No volvió nunca, y yo me quedé con el abrigo. Hizo una pausa. Pasó los dedos por uno de los parches con suavidad. Los primeros años lo guardé esperando que volviera, pero el abrigo se fue deteriorando poco a poco. Y un día, cuando estaba remendando otra prenda y me sobró un trozo de tela buena, en lugar de tirarlo, lo cosí aquí, y así fue pasando. Cada cliente que venía con su historia dejaba a veces un retazo de tela, una esquina de un vestido de boda, un trozo del forro de un abrigo de invierno, un pedacito de la tela de la chaqueta de un anciano que se murió, y su familia trajo la ropa para que se la arreglara a alguien más. Davan escuchaba sin moverse. La lluvia golpeaba el cristal de la pequeña ventana. Este parche azul, dijo Merco tocándolo, era del vestido de boda de una mujer de esta ciudad. Se llamaba Lena. Se casó hace 40 años y fue muy feliz. Este rojo de lana era del capote de un general retirado que pasó su vida entera en guerras y en sus últimos años lo único que quería era sentarse al sol en el parque. Este con flores era de una falda de una niña de 5 años que se la rasgó jugando, y su madre la trajo corriendo preocupada porque era el único vestido bueno que tenía la niña. Merco dejó caer la mano. Este abrigo nunca ha sido de nadie y al mismo tiempo es de todos. Lleva dentro pedacitos de las vidas de decenas de personas. Momentos importantes, momentos pequeños, todos mezclados aquí. Y cada vez que lo miro,
me recuerda algo que no quiero olvidar nunca. ¿Qué es? Preguntó Deivan. Que nada desaparece del todo, que lo que parece un retazo sin valor puede convertirse en parte de algo más grande, que las cosas que se rompen, si alguien tiene el cuidado de repararlas, pueden ser más interesantes que las que nunca se han roto. Merco contrató a Davan esa misma tarde, y durante los años que siguieron, el joven aprendió a coser, pero aprendió también a ver el valor en las cosas que otros descartan, a entender que las cicatrices, los remiendos, los parches de la vida no son prueba de que algo está roto. Son prueba de que algo ha durado, de que alguien lo consideró suficientemente valioso para repararlo, de que tiene historia. Y esa es la enseñanza del viejo Merco, que lo que llevamos cosido a nosotros mismos, las marcas y los recuerdos y los momentos difíciles que de alguna manera superamos, no nos hacen menos, nos hacen más, nos hacen el abrigo más interesante del taller. Cuento 5. La isla que aprendió a respirar. Había una vez una isla en medio de un océano azul y tranquilo. Era una isla pequeña, con una sola montaña en el centro que se elevaba suave y redondeada como la espalda de un animal durmiendo, cubierta de árboles de hojas anchas y brillantes que en los días de sol parecían hechas de esmeralda, con playas de arena tan fina y tan clara que desde el agua parecía blanca, con ríos cortos y vivos que bajaban desde la cima de la montaña cantando entre las piedras, atravesaban el bosque, cruzaban la arena y desembocaban en el mar con la tranquilidad de quien llega a casa después de un viaje, y con animales, muchos animales, pájaros de colores que volaban entre los árboles llenando el aire de sonidos, tortugas que dormitaban en las playas calientes, peces de todos los tamaños que vivían en las aguas transparentes de la orilla, animales que no tenían nombre porque nunca habían necesitado que nadie se los pusiera. Todos ellos vivían en equilibrio, los unos con los otros y todos con la isla, pero en el corazón de la montaña, en una caverna profunda, llena de luz suave que venía de ningún lado visible, vivía un espíritu. Se llamaba Airu. Airu llevaba siglos cuidando de la isla. Era él quien sentía cuando los ríos bajaban demasiado lentos e iba a buscar nubes de lluvia entre las corrientes de aire del océano y las empujaba suavemente hacia la montaña. Era él quien templaba los vientos cuando se ponían demasiado fuertes para que los árboles jóvenes no se rompieran. Era él quien en los meses fríos susurraba a las semillas enterradas bajo la tierra: «Todavía no. Espera un poco más. Ahora sí. Ahora es el momento». Airu amaba su isla. La amaba de esa manera profunda y callada en que se ama algo cuando llevas tanto tiempo con ello que ya no sabes exactamente dónde terminas tú y dónde empieza lo que cuidas. La isla era parte de él,
y él era parte de la isla. Pero un día de vientos del este, Airu sintió algo diferente en el aire. Barcos. Llegaron por la mañana. 3 barcos grandes con las velas hinchadas. Se acercaron despacio a la isla y echaron el ancla en la bahía más tranquila. Y de ellos bajaron personas. No era la primera vez que llegaban personas a la isla. De vez en cuando llegaban barcos pequeños con pescadores que paraban a descansar y llenar sus toneles de agua dulce del río, o viajeros que buscaban refugio de una tormenta. Siempre se habían ido en pocos días. Airu los había observado con curiosidad desde la montaña y luego los había visto marcharse sin pena. Pero estos barcos traían más gente y traían también familias, con niños pequeños, con animales domésticos, con cajones llenos de herramientas y semillas y cosas para construir. Y cuando desembarcaron, no buscaron refugio temporal, buscaron un lugar para quedarse. Airu los observó desde lo alto, al principio con curiosidad, luego con una inquietud creciente que no sabía cómo nombrar, porque los recién llegados empezaron a trabajar de inmediato. Cortaron árboles para construir sus primeras casas. Desviaron el cauce de uno de los ríos más pequeños para llevarlo a sus campos recién roturados. Cazaron más animales de los que necesitaban para comer porque el miedo al hambre los hacía acumular. Poco a poco, la isla empezaba a cambiar de una manera que Airu sentía en los huesos, como si le cambiara algo a él. Pensó en aparecer ante ellos, en mostrarles su forma verdadera, en hablarles y pedirles que tuvieran cuidado. Pero algo lo detuvo. No sabía qué. Una intuición, una voz interior que le decía: espera, mira primero, entiende antes de actuar. Una noche, mientras observaba el campamento desde las alturas, vio algo, un fuego que había ardido durante la cena y que ahora estaba casi apagado. Y sentado junto a ese fuego moribundo, un hombre viejo que no dormía. Era el mayor de los que habían llegado. Airu lo había observado varias veces. Era quien tomaba las decisiones, quien resolvía los conflictos, quien cargaba sobre sus hombros el peso de haber traído a toda esa gente hasta aquí. Pero esa noche, sentado solo con el fuego apagándose, no parecía un líder, parecía alguien cansado, alguien que había viajado muy lejos y que todavía no había llegado a ningún sitio, alguien que cargaba algo muy pesado y muy invisible que Airu no podía ver, pero sí podía sentir. Airu bajó de la montaña, no con su forma completa, solo como lo que era cuando quería ser discreto, como un susurro de aire, como el olor a tierra mojada después de la lluvia, como esa sensación de que algo suave y tranquilo está cerca, aunque no puedas verlo. Se acercó al anciano y simplemente estuvo allí, sin decir nada, sin mostrarse, solo presente,
El anciano levantó la cabeza, miró el cielo, aspiró el aire nocturno de la isla lentamente y dijo en voz muy baja, como hablando para sí mismo: «Qué extraño. Este aire huele como el aire de cuando era niño, como el jardín de mi madre en las mañanas de primavera». Airu no respondió, pero siguió allí. El anciano cerró los ojos y algo en su cuerpo cambió. Sus hombros, que llevaban semanas tensos y subidos, bajaron despacio. Su respiración, que había sido corta y cargada desde el día que zarparon, se hizo lenta, profunda, como la respiración de alguien que por fin se siente seguro, igual que ahora mismo, la tuya. Al día siguiente, el anciano reunió a su gente alrededor del fuego del desayuno y les habló. Les dijo que había llegado a este lugar buscando un nuevo comienzo, y que un nuevo comienzo no significaba repetir los mismos errores en un sitio diferente, que había algo en esa isla que merecía respeto, que había sentido algo la noche anterior que no podía explicar, pero que le había recordado lo que de verdad importaba. Les propuso que pararan, que antes de seguir construyendo, observaran, que aprendieran cómo vivía la isla antes de cambiarla, que preguntaran a los árboles, a los ríos, a la tierra, qué podían tomar sin romper el equilibrio. Hubo quien no quiso escucharle al principio. El miedo al hambre es poderoso y la impaciencia también. Pero el anciano era paciente y poco a poco la gente fue entendiendo. Plantaron árboles nuevos cerca de donde habían cortado. Devolvieron el río a su cauce y buscaron otra manera de llevar el agua a sus campos. Cazaron solo lo necesario y dejaron que los animales vivieran con ellos en lugar de temerles. Y la isla, despacio, fue recuperando su ritmo. Airu lo sentía, como se siente cuando algo que estaba apretado se suelta, como se siente cuando una respiración entrecortada se convierte en una respiración larga y tranquila. La isla respiraba de nuevo. Los ríos cantaban igual que antes. Los árboles crecían. Y las personas, que habían llegado huyendo de algo, fueron encontrando poco a poco lo que buscaban. No porque la isla les diera todo lo que pedían, sino porque aprendieron a pedir solo lo que necesitaban. La enseñanza de este cuento es que vivir en equilibrio no es una renuncia. Es la forma más inteligente de estar en el mundo, que cuando aprendemos a tomar solo lo necesario, a cuidar lo que nos rodea tanto como nos cuidamos a nosotros mismos, a devolver algo de lo que recibimos, todo crece mejor. Los campos, los bosques, las personas y también los sueños que tenemos cuando por fin nos dejamos descansar de verdad. Y con eso, esta noche termina. 5 historias, 5 personas distintas en 5 lugares distintos. Un hombre junto a un río, una tejedora en lo alto de su colina,
un guardián en medio de un bosque de cristal, un sastre y un abrigo lleno de retazos, un espíritu que aprendió a esperar antes de actuar, y todos ellos, de una manera u otra, aprendieron lo mismo, que la vida no se vive solo hacia adelante, que a veces hay que parar, sentarse, escuchar, mirar lo que ya tienes, recibir lo que alguien te ofrece aunque sea pequeño, respetar lo que te rodea y confiar en que el equilibrio, si lo cuidas, siempre vuelve. Espero que en algún momento de estas historias tu mente haya empezado a soltarse, que tu cuerpo esté más pesado que cuando empezaste, que tu respiración sea más lenta, más profunda, más tranquila. No tienes que hacer nada más, solo dejarte ir, que descanses bien esta noche